Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la sesión número 11 del curso Elaboración y Presentación de Tesis. Hoy vamos a estar abordando propiamente, vamos a ver cómo se elabora propiamente ese capítulo 4 dentro de lo que sería su tesis. Hoy vamos a estar viendo presentación e interpretación de resultados. No lo vamos a ver tanto desde el punto de vista estadístico, porque como repito, no muchos dominamos la estadística y dependiendo del tipo de investigación que usted haya realizado, así es como usted va a presentar ese tipo de información en respecto a su trabajo de tesis. Entonces, haciendo una recapitulación así rápida para poder ya enfocarnos propiamente a esta clase, vamos a empezar propiamente con el proceso que ustedes han venido trabajando. Ustedes iniciaron o pensaron o tomaron una decisión de realizar lo que se conoce como una tesis, en este sentido. Fue lo que ustedes tomaron como punto de partida para poder hacer el proceso de graduación, para buscar ese grado académico que ustedes persiguen dentro de la universidad. Entonces ustedes lo que hicieron propiamente, pues tomaron esa decisión de hacer esa tesis o EPS. Esto se aplica igual también para el EPS, para la monografía o cualquier tipo de trabajo académico que ustedes vayan a presentar o que su facultad pues les solicite para el proceso de graduación. Entonces, esta misma clase se aplica tanto para cualquiera de ese tipo de trabajos. Entonces, ustedes tuvieron que realizar una investigación o van a elaborar propiamente una investigación. Y hemos dicho que la investigación pues es una serie de métodos para poder resolver propiamente problemas cuya solución necesitan ser obtenidos por medio por una serie de operaciones lógicas, que es lo que ustedes han venido haciendo o lo que ustedes propiamente han presentado. Esa serie de lógicas es lo siguiente. Luego de que ustedes tomaron la decisión de que van a hacer una tesis o EPS o monografía o cualquier tipo de trabajo académico, pues presentaron la propuesta a la unidad encargada de su facultad. Llámese unidad de tesis, llámese encargado de metodología o llámese unidad de EPS o de monografía. Eso ya dependerá propiamente del tipo de trabajo que usted vaya a presentar. Entonces ahí usted presentó una serie de propuestas. ¿Se recuerda? Eso lo vimos allá en la sesión número 3. Hizo esa serie de propuestas y en el cual usted trataba de defender y argumentar en base a los conocimientos que usted tiene de su carrera propiamente, en base a esos conocimientos buenos o malos que la universidad o la facultad le ha transmitido para que usted pusiera en práctica propiamente todo eso, para poder evaluar en esa función qué es lo que usted ha aprendido o para poder evaluar propiamente esos conocimientos adquiridos a lo largo de su vida académica. Entonces viene usted propiamente, hace esa propuesta propiamente y presenta su argumentación, presenta su lógica y que usted va a tener propiamente un objetivo, va a tener una meta, va a tener un fin, una misión, una visión en base al trabajo que usted está haciendo. Repito, llámese tesis, EPS o llámese propiamente cualquier trabajo académico. Entonces, cuando usted ya presenta esa propuesta propiamente al encargado del área de metodología o a la unidad propiamente encargada de su facultad, pues usted va a llevar una serie de datos que va a ser basado en base a opiniones, acontecimientos históricos, va a ser en base a registros o informes y pues va a tener resultados propiamente. Y eso es lo que usted empezó a armar propiamente su biblioteca digital o su biblioteca física. ¿Se recuerdan? Eso lo mirábamos allá cuando usted empezó a seleccionar el tema, presentó esa propuesta propiamente y ahí se la aprobaron en ese sentido. Entonces, cuando usted le aprobaron ese punto de tesis propiamente, pues usted ya tenía autorización para empezar a trabajar propiamente, en este caso, la tesis. Y para eso usted tiene que llevar una serie de procedimientos, una serie de métodos, que en este caso era a través propiamente del famoso anteproyecto, protocolo o diseño o plan de investigación, como usted le quiera llamar propiamente en este sentido. Entonces, a través de esa serie de pasos, en este caso, a través de ese plan propiamente, usted tenía un proceso dinámico, un proceso cambiante, un proceso continuo, que va a estar compuesta por una serie de etapas, que es lo que hemos venido trabajando a lo largo de este curso.
Recuerde que en el anteproyecto usted es una hoja de ruta, es una guía que le sirve propiamente para empezar a hacer su trabajo de investigación, en este caso su trabajo de campo. Entonces, esa hoja de ruta, propiamente, esa serie de etapas que se van derivando una de otras, es ese anteproyecto. Y usted empezó propiamente con, utilizando la lógica, con lo que era la primera sección de ese anteproyecto llamado marco conceptual. Y en el marco conceptual, pues empezó con antecedentes del problema, empezó a hacer el diagnóstico del problema para poder categorizar en base a la magnitud o en base propiamente a la gravedad del problema, lo que usted le llamaba la atención. Luego, pues presentó su justificación, presentó su planteamiento del problema, la delimitación y sus objetivos. Esa era la primera parte que usted elaboró propiamente en ese anteproyecto. Luego ya le correspondió hacer propiamente la segunda etapa o la segunda sección que se llama marco teórico o marco referencial, donde usted explicaba propiamente los antecedentes del grupo, los antecedentes del lugar donde usted va a trabajar o donde usted pretendía trabajar, y luego pues daba las explicaciones o daba las definiciones de las palabras claves que usted considera que son necesarias para que cualquier persona que vaya a leer su trabajo entiendan y comprenda propiamente qué es lo que ustedes quieren presentar, y también daban de alguna forma las definiciones o la conceptualización de las técnicas e instrumentos que ustedes consideran que eran o que son las necesarias para hacer su proyecto o hacer su trabajo de campo. Y luego, pues por último, presentaban la teoría, o sea, cómo ustedes, en base a los conocimientos que adquirieron, buenos o malos, eso no lo estamos discutiendo, pero en base a esos conocimientos que usted adquirió, en base a su profesión o en base a su facultad propiamente, entonces ahora les toca que aplicarlos. Y eso es lo que usted está tratando de solucionar, ese problema según su punto de vista, según su propuesta que usted presentó allá ante la unidad de tesis. Entonces, después del marco teórico, le correspondía hacer propiamente el marco metodológico, donde usted iba propiamente a describir cómo va a ser su tipo de investigación, cuál va a ser la función de sus objetivos, qué es lo que usted pretende alcanzar, cómo van a ser sus recursos, qué es lo que usted dispone propiamente, y va a especificar a mayor esencia en base a un método y en base a una teoría o en base a unas técnicas o instrumentos, ese procedimiento para poder aproximarse a la verdad o poder aproximarse al conocimiento que usted está buscando a lo largo de su proceso de investigación. Entonces usted armaba ahí todo ese trabajo de campo en ese sentido. Y luego, pues en la última sección le correspondía hacer ya la preparación personal, empezarse a planificar y a organizarse usted como futuro investigador o en este caso como futuro profesional para poder preparar y organizar su tesis, que era lo que se conoce, lo que vimos la semana pasada como el marco administrativo, donde usted hacía una especie de calendarización o cronograma propiamente, hacía la descripción de sus recursos, qué es lo que usted necesita para poder hacer su trabajo de campo y cuánto usted necesitaba, cuánto usted iba a invertir en el proceso del desarrollo propiamente de la investigación. Era lo que vimos propiamente la semana pasada con el presupuesto. Entonces viene usted, ya ha terminado su anteproyecto propiamente, como lo hemos dicho, yo sé que algunos se molestan, pero esa es la forma como se trabaja, pues entonces vienen ustedes y ahora les corresponde hacer lo que se conoce como el trabajo de campo. Pero previo a hacer el trabajo de campo, ustedes presentaron ese anteproyecto, en este caso se lo presentó a su asesor, el asesor lo leyó, el asesor le corrigió, el asesor le bueno y lo malo que usted debe de hacer propiamente en su trabajo de campo. Entonces, cuando el asesor le da el visto bueno, le da un dictamen propiamente, usted viene y se acerca a su facultad, va a la unidad de tesis o a la unidad de EPS o monografía, dependiendo de qué es lo que usted está trabajando, y pues propiamente ahí el encargado de metodología solo va a leer ese apartado, esa sección 3, que se llama marco metodológico, para saber cómo usted va a planificar y cómo usted va a organizar propiamente su trabajo de campo, el proceso ya propiamente de investigación en ese sentido. Y entonces ahí lo que va a leer propiamente es conocer su método, conocer ese conjunto de principios generales que le va a permitir a usted poder hacer esa investigación. Y a través de ese método, pues le va a permitir a usted conseguir ese objetivo que usted está persiguiendo, que es en este caso propiamente lo que sería el proceso de la elaboración de la tesis para luego ya presentar los datos en ese sentido.
Entonces, cuando el encargado de metodología le da ese tercer dictamen, usted ya tiene autorización para hacer su trabajo de campo. Y recuerde que lo mirábamos allá en el marco metodológico propiamente, que el trabajo de campo va a estar determinado en base a las fechas que yo voy a necesitar para hacer mi trabajo. Pero las fechas no las pongo yo, no las dispongo yo, sino que va a ser en base a las personas o a los grupos a los cuales les voy a aplicar esas técnicas o instrumentos. Ellos me van a determinar en qué momento y a qué horas me podrán atender. Eso lo vimos allá propiamente cuando estuvimos viendo el marco metodológico en ese sentido. Entonces ustedes vinieron y lograron su trabajo de campo propiamente. Y ahí ustedes sabrán cuánto tiempo se tardaron en hacer esa investigación. 1, 2, 3 meses, 4 meses. Eso ya será en base al cronograma que ustedes plantearon propiamente. Sí hay que respetar ese cronograma. Y ya dependerá propiamente también de ustedes cómo hicieron ese proceso propiamente de la obtención y recopilación de la información, cuáles fueron sus técnicas, sus instrumentos, si ustedes en algún momento tuvieron que hacer algún proceso de recapitulación o tuvieron que hacer un proceso propiamente de obtención de nueva información. O sea, tuvieron que hacer varias visitas propiamente al lugar o a la institución o a la comunidad donde ustedes están trabajando en este sentido. Entonces, ya partiendo de esa base, pues ahí iniciaron el proceso, ya teniendo los datos ahí propiamente, esos datos cuantitativos, esos datos cualitativos, no sé qué tipo de investigación es la que ustedes están haciendo, un tipo de investigación histórica o un tipo de investigación de recopilación de datos, eso ustedes sabrán cómo lo presentaron allá propiamente en el marco metodológico. Entonces, partiendo de esa premisa o partiendo de esa base en ese sentido, pues ustedes ahora ya con esos datos que obtuvieron, pues iniciaron el proceso de tabulación, empezaron a recopilar esos datos y necesitaban de alguna forma poder presentarlos o necesitaban de alguna forma poder obtener ese tipo de datos para que las personas, en este caso cualquier lector, llámese en este caso asesor o llámese encargado de metodología o cualquier lector externo, cuando vayan a leer su trabajo de investigación, pues conozcan qué fue lo que ustedes estuvieron haciendo durante ese proceso de esos de ese mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses que les llevó la realización de su trabajo, en este caso, la tesis en ese sentido. Entonces, ya obteniendo esa información, ya teniendo esos datos propiamente, tienen ahora un gran problema, que tienen que saber cómo presentar la información. Tienen que saber cómo de alguna forma de esa información que tienen ahí, cuantitativa o cualitativa, deben de presentarlo para que las personas que lean y las personas que vayan a estudiar su tesis comprendan y analicen todo ese proceso que ustedes les ha llevado durante esos, propiamente el tiempo que han tenido desde que empezaron con la idea de hacer la tesis y en este momento que ya están en el proceso de tabulación y presentación de resultados. Esto yo no sé cuánto tiempo han llevado ustedes. Se recuerda, lo hemos dicho a lo largo de este curso, pudo haber sido hace 9, 10, 12 meses, 14 meses, 16 meses. Lo vuelvo a repetir, propiamente es cómo usted se organiza y cómo usted de alguna forma va a presentar ese tipo de información o va a presentar ese tipo de datos propiamente. Y eso es lo que nos corresponde el día de hoy propiamente, ver esa presentación de esos resultados, ver propiamente cómo va usted a analizar esos resultados. Es aquí donde nosotros propiamente ya estamos propiamente en lo que sería ya el informe propiamente. Nosotros en la última clase vamos a ver cómo se presenta el informe final de tesis en ese sentido. Pero dentro del trabajo que ustedes van a estar haciendo, o entre el trabajo que ustedes van a presentar en su facultad, existe ese capítulo 4. Recuérdense, lo hemos recapitulado y lo hemos visto a lo largo de este curso. En el informe final se habla de capítulos, que es lo que estamos abordando ahorita. Recuérdense que en los anteproyectos se habla de secciones. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, presentación, marco administrativo y la bibliografía. Pero ahora ya nos vamos a centrar propiamente a lo que sería ya en sí el informe. Y en este caso, pues vamos a estar abordando ese capítulo 4. Capítulo 1 es el marco conceptual, capítulo 2 es el marco teórico, capítulo 3 es el marco metodológico. Ustedes ya lo tienen allá propiamente en su anteproyecto y lo único que van a hacer ustedes es propiamente convertirlo o en el proceso de redacción
convertirlo, lo que tienen en el anteproyecto, que está a tiempo futuro, ahora pasarlo a tiempo pasado, porque ya hicieron ahora el trabajo de campo y ahora están presentando ese capítulo 4 que se llamará, como podemos decir, capítulo análisis de resultados o puede ser presentación de resultados. Eso es lo de menos propiamente. La mayoría pues le ponen análisis de resultados o le ponen presentación. Eso ya será la forma en cómo usted le vaya a colocar a ese título, propiamente a ese capítulo. Entonces, sí, lo que nosotros nos corresponde el día de hoy es propiamente hacer esa descripción de esos análisis de resultados. Esa es la parte final. Buenas tardes, licenciado. La parte final y la parte, buenas tardes, la parte final y la parte conclusiva de la investigación que ustedes realizaron. Porque ahora, repito, ya hicieron la investigación y ya hicieron el trabajo de campo. A partir de ahora, todo lo tendrán que redactar a tiempo pasado. Ya hicieron. El anteproyecto les sirvió para organizar su trabajo de tesis. Ya les dieron el visto bueno, ya hicieron su trabajo de campo, ahora hay que presentar esos resultados, probablemente que ustedes lo obtuvieron. Entonces, en este caso, ustedes van a procesar toda esa información que ha ido apareciendo a lo largo de ese trabajo de campo que ustedes han hecho y tienen que intentar presentarlo de una manera ordenada. Tienen que saber presentarlo de una manera comprensible para poder intentar llegar a lo que sería más adelante, que eso lo vamos a ver allá en el último capítulo o allá en la última clase, perdón, que sería la presentación de sus conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es lo que ustedes como futuros profesionales le sugieren o le aconsejan propiamente a la institución o a la comunidad o a la universidad o al país propiamente? Entonces ahora se trata propiamente de que usted a través de sus técnicas presente propiamente ese tipo de datos, presente ese tipo de información para de alguna forma se dé a conocer qué fue lo que usted estuvo trabajando a lo largo de esos 12, 14, 16, 18 meses que les ha llevado a hacer la tesis propiamente. Algunos propiamente... Buenas tardes, licenciado, perdón que lo interrumpa. Sí, perdón, sí lo escucho. Saludo de parte de Cursos Libres. Ah, sí, perdón. Le comento que de parte de Cursos Libres debemos de pasar una encuesta para que los estudiantes den su punto de vista acerca del curso y sobre su persona. Entonces, no sé si usted me regala 3 minutos de su tiempo para poder pasar el formulario, por favor. Perdón que lo haya interrumpido. No tenga pena, pero no lo había reconocido, no lo había reconocido. No te da pena, licenciado. Ahorita lo paso por el chat. Gracias. Bueno, como ustedes ven ahí, les colocaron en el chat propiamente un formulario de Google Form. Ustedes lo pueden contestar en este mismo momento o se esperan al final de la clase propiamente. Es un formulario en el cual ustedes van a hacer el proceso de evaluación de este curso. ¿Cómo les pareció propiamente? Esto les va a servir propiamente tanto a la Facultad de Ingeniería como a la misma Universidad de San Carlos de Guatemala para ver cómo ustedes evalúan o consideran que este curso funcionó o llenaba las expectativas que ustedes consideraban. Entonces, son una serie de preguntas, no necesidad de colocar el nombre propiamente, es en forma individual, propiamente ustedes contestan ese cuestionario. Esto nos sirve a nosotros como docentes para poder mejorar propiamente, si Dios nos permite, pues en los próximos años, poder presentar un trabajo o poder presentar un curso de mejor calidad, pues en ese sentido. Entonces, ahí está a través del proceso del cuestionario. Como les digo, entren en este momento, no requiere mayor tiempo, un par de minutos les llevará propiamente a contestar esa serie de preguntas que se encuentran ahí. ¿Algo más, Luz? Listo, licenciado. Creo que ya se les dio el tiempo suficiente. Muchas gracias por su tiempo y lo estaría visitando en los próximos cursos. Vale, esta vez no tenga pena, disculpe que no lo había reconocido. No tenga pena, la próxima vez sí, desde que inicie el curso lo voy a molestar. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar propiamente, como estábamos diciendo, se trata ahora de que usted presente ese tipo de información, presente propiamente esos datos.
Pero existe un problema a la hora de presentar ese tipo de información. En algún momento es tanta la información que ustedes tienen, es tanto los datos que ustedes tienen propiamente, en el cual ustedes de alguna forma tendrán que tomar una decisión, tendrán que analizar y tendrán que interpretar de una manera conjunta, de una manera sistemática con su asesor. Este capítulo es muy importante, nuevamente, la participación del asesor, porque él propiamente, él le va a sugerir o él propiamente le va a plantear algún tipo de sugerencias para que no sea tanta la información. Hay algunas personas o hay algunos estudiantes que cuando hacen la tesis propiamente tienen esta idea o tienen esta característica, que este capítulo tiene que ser el más extenso de la tesis. No necesariamente en ese sentido. Por ejemplo, algunas personas ponen que el marco conceptual, voy a poner una cantidad, que el marco conceptual me va a llevar unas 10 páginas, que el marco teórico, si ese es uno de los más largos, me puede llevar entre unas 40 o 50 páginas, que el marco metodológico me puede llevar unas 10 páginas también. Y propiamente la presentación de los resultados, donde estoy graficando, donde voy a presentar esa información, pues mientras más información ponga, es mucho mejor la tesis. No necesariamente. Hay unas personas que creen que cantidad es igual a calidad. No se da en esos casos a veces, sino que debemos de presentar los datos lo más conciso, lo más específico propiamente, porque se trata tampoco de no, propiamente de no ocasionar tanto, propiamente de estrés, por decirlo, o estrés propiamente al lector en ese sentido. Entonces se trata de que usted transforme esa información propiamente porque usted ha llegado a este punto final o a esta parte de este capítulo. Y felicitaciones porque ustedes ya están en esta fase de presentar esos datos. Pero es lo que a veces se le vuelve lo más complicado a las personas propiamente, presentar ese tipo de datos, más cuando han hecho un tipo de investigación propiamente en base a encuestas o entrevistas, y ese tipo de cuestionario o ese tipo de encuesta que han elaborado, pues es exagerado la información que tienen ahí, es demasiada la información. Eso lo recuerdan, lo vimos allá propiamente cuando vimos el marco metodológico. Hay que saber presentar la información, hay que saber recopilar esos datos propiamente. Entonces se trata que usted, propiamente en este capítulo, pues la función principal que se tiene es que usted presente los datos obtenidos a través de su proceso de trabajo de campo. Propiamente aquí requiere mucho análisis en ese sentido. Requiere propiamente resumir esos datos que usted obtuvo en su trabajo de campo propiamente y utilizarlo en algunos casos, depende de su investigación, pues un tratamiento estadístico. Y que ese tratamiento estadístico debe ser lo más claro, debe ser lo más preciso y lo más completo. No hay necesidad de poner tantas gráficas, no hay necesidad de poner tantos cuadros en ese sentido. Con que usted sea lo más claro, lo más conciso a los procesos o a la información que usted tuvo propiamente, eso es lo que el lector, en este caso el asesor o el encargado de metodología, necesita saber. A ver cómo usted tuvo esa información y cómo la está presentando en ese sentido. Entonces, es muy importante que cuando usted presente esos datos sea lo claro, sea lo preciso, lo completo, y en base a eso, pues pueda dar ese tipo de prueba o significancia estadística propiamente, según su tipo de investigación que usted ha utilizado. Y eso es lo que le va a dar validez a su trabajo de investigación. Eso es lo que le va a dar la validez a su tesis. Y esto es lo que usted va a tener que defender propiamente en ese examen público. Es esto donde va a estar propiamente la esencia de esas preguntas que le pueden estar haciendo propiamente y que se las va a hacer no tanto el asesor, se las va a hacer más el encargado de metodología propiamente. El encargado de metodología podrá hacerle, mire, explíqueme cómo usted elaboró su marco metodológico, cómo fue el procedimiento para sacar los datos estadísticos de la población o la muestra, o mire cuál fue el procedimiento para poder elaborar esas entrevistas estructuradas o semiestructuradas. No sé cuál fue el procedimiento que ustedes plantearon allá en el marco metodológico. O podría ser un tipo de pregunta, en base a los datos que usted obtuvo propiamente, presénteme o recapitúleme propiamente la información que usted obtuvo. Y es ahí donde se tiene que aprender propiamente a ser sintetizado, propiamente a presentar ese tipo de información lo más conciso en ese sentido. Entonces, es muy importante que usted la información que usted va a presentar aquí propiamente la presente en una forma
objetiva en ese sentido. Que los datos que usted ha obtenido sean de alguna forma claros, sean de alguna forma precisos. Y es en este momento, propiamente, o en este apartado, donde usted va a incluir esos datos recolectados o esa información que usted la va a analizar por medio de cuadros. O usted puede utilizar diferentes tipos de gráficos, llámese cuadros o gráficos de pastel, de barras, de frecuencias o de cualquier otro. Pero recuerde, tiene que ir muy bien enfocado propiamente a cómo usted lo describió y cómo usted lo presentó allá en sus técnicas. Y en este caso tendría que hacer una recopilación de información. Los datos que usted tuvo en el campo, con sus objetivos y con la teoría que usted planteó en el marco teórico. Esto es muy importante a la hora de presentar los datos. Tiene que coincidir estos tres campos. Sus objetivos generales, sus objetivos específicos propiamente, cómo usted planteó la teoría y cómo usted obtuvo la información, cómo obtuvo propiamente ese tipo de datos con su trabajo de campo. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta si realmente su proyecto, si realmente su trabajo logró tener esa factibilidad y esa viabilidad, que eso es muy importante en ese proceso. Y es lo que se conocería como evaluación en ese sentido. Hay que evaluar propiamente si su trabajo, llámese tesis, EPS o monografía propiamente, cumplió los objetivos que usted perseguía, cumplió propiamente esos objetivos que usted planteó allá en su anteproyecto. Y lo más importante, si hay algún tipo de beneficio para la comunidad, si hay algún tipo de beneficio para la universidad, la facultad y lo más importante, beneficios para usted, que en este caso el beneficio sería, en este caso, presentar su examen público y ganarlo en ese sentido y poder graduarse. Entonces es muy importante que cuando usted presente ese tipo de información, cuando usted presente esos datos, pues los pueda ilustrar y los pueda facilitar de una mejor forma. Que la interpretación que usted haga de esos resultados lo haga a través de ese proceso de observación, a través de ese proceso de discusión y a través de propiamente ese proceso de profundización donde usted va a presentar las respuestas. Se trata de presentar resultados, se trata propiamente de presentar, en este caso, la aplicación de la teoría a la práctica en ese sentido. Y es ahí donde a veces se vuelve un poco difícil ese proceso o se vuelve muy complicado para algunos. Entonces, es muy importante que cuando usted haga este capítulo 4, presente los datos que va a utilizar o que usted obtuvo propiamente en base a cuadros o en base a gráficas. Y se trata de que usted interprete, pero no trate de repetir tanta la información, porque a veces hay personas que lo hacen de la siguiente forma. Ponen, por ejemplo, su cuestionario tiene 10 preguntas y lo ponen, claro, quedará a criterio ya de usted probablemente, pero algunos propiamente lo hacen en el sentido de por género y por edades. Ponen unos cuadros solo más femenino y las edades, en otros los masculinos y las edades, y luego cuando llega un proceso de saber interpretar esos datos, vuelven a unir los datos, vuelven a unir propiamente ambos géneros. Eso ocupa espacio, ocupa recursos propiamente. Usted puede de alguna forma ir uniendo ambos géneros o ir uniéndolos por edades, si es que eso es lo que usted presentó propiamente en su trabajo de campo propiamente. Entonces se trata de que cada uno de estos elementos se debe de ir enumerando, se debe de alguna forma sabiéndolo identificar en ese sentido. Y es ahí donde cae propiamente el tipo de presentación de datos que usted vaya a hacer. Existen dos tipos de presentación de resultados. Vuelvo a repetir, esto tiene que ser en base a su proyecto o en base propiamente a su tipo de investigación. El primer tipo de interpretación o presentación de datos es lo que se conoce como análisis de información cualitativa, propiamente. Aquí existe un problema, como lo vimos anteriormente, porque es tanto los datos que usted tiene, es tanta la información que usted tiene, que a veces se le dificulta propiamente saber qué colocar. Es tanto los datos, es tanta la información estadística que usted tiene que se vuelve dificultosa y produce un cansancio y desesperación en el estudiante y produce un cansancio y un proceso de agotamiento también para el asesor, porque es tanto los datos estadísticos o tanto los datos numéricos que tienen que no saben cómo presentarlos. Entonces, para realizar un tipo de análisis de información cualitativa, usted debe reforzar propiamente o debe transformar esos datos que usted obtuvo propiamente para hacerlo de alguna forma más aprehensible. Debe de sintetizar propiamente esa gran cantidad de datos
para reducirlo a unidades elementales que tengan un significado propio y que puedan ser comprendidas y analizadas con mayor facilidad. También es necesario que usted sepa clasificar los datos según la naturaleza que cada información o según la naturaleza de cada dato que usted obtenga. ¿Cómo lo va a hacer usted? Usted los va a ir agrupando, usted de alguna forma los va a ir presentando a través de esa sintetización. Era lo que decíamos. Puede usted de alguna forma unir géneros o unir edades propiamente en ese apartado. Pero si usted lo quiere hacer, esto también ya queda a criterio de usted. Empezar primero por un género y ahí colocar sus diferentes edades. Luego dice otro género y sus distintas edades. Hasta ahí está bien, pues hasta ahí va todo bien. Pero después no los una en ese sentido, porque es demasiada la información. Hágalo como usted crea conveniente, en este caso, por géneros, o una ambos géneros y una las edades propiamente, pero no esté propiamente, porque hay algunas personas que hacen esto. Vamos a poner que sus intervalos de frecuencia, por ejemplo, tienen dos géneros, masculino y femenino, pero tienen los intervalos de la siguiente forma. Digamos, entre 18, en la edad de 18 a 50, y pusieron los intervalos o la frecuencia cada 5, digamos, pusieron cada 5 frecuencias. Entonces ponen, por ejemplo, de 18 a 23, de 24 a 29, de 30 a 34. ¿Cuándo vamos a lograr terminar de presentar toda esa información? Entonces, trate de sintetizarlo, trate de que sus frecuencias no sean muy reducidas en ese apartado. Claro, depende qué es lo que usted quiere presentar, depende ese tipo de información que usted necesita. Eso es muy importante. Por eso es recalcable y es volver de alguna forma recordarles lo que vimos allá en el método, propiamente en su marco metodológico. Cómo usted va a proceder propiamente a presentar o cómo usted cree que va a presentar ese tipo de datos. Entonces es muy importante que esto le sirva para de alguna forma tener un punto de partida o tener un punto de vista para poder hacer sus conclusiones en ese sentido. Mientras más información tenga, más se le va a dificultar hacer sus conclusiones y recomendaciones. Por eso debe ser sintetizado en ese apartado. Eso es en el caso de la información cualitativa. Pero cuando usted ha hecho un tipo de investigación cuantitativa, existe otro tipo de circunstancias que debe tomar en cuenta. Al igual que con la investigación cualitativa, tienes demasiada información. Entonces volvemos al apartado de sintetizar, volvemos a ese apartado de presentar propiamente los datos que usted considera que son los más importantes en ese sentido. Es un riesgo que usted va a tomar, ojo, es un riesgo que usted toma a la hora de presentar esa información, a la hora de presentar esos resultados. Entonces deben de ser propiamente, de alguna forma, evitar que no hayan datos duplicados, o a veces también de darle una relevancia a la investigación que usted estuvo haciendo. Es muy importante que usted cuando tome esa decisión propiamente, si su tipo de investigación es cuantitativa, que usted propiamente presente los datos a través de un análisis estadístico, pero no tratando de presentar mucha información. La palabra clave aquí es sintetizar. Y eso usted propiamente podrá acogerse o en base a cómo usted está preparado en el área numérica propiamente para la presentación, en cómo va a adecuar esos objetivos y esas necesidades de los datos. Y es ahí donde usted va a poder utilizar un tipo de estadística descriptiva propiamente, que sabemos que la estadística descriptiva es cuando usted va a presentar la información o los datos de una manera comprensible y va a tener ciertos parámetros que los va a poder sintetizar. O puede utilizar lo que se conoce como una estadística inferencial, que es donde usted va a llegar propiamente a conclusiones, donde usted va a presentar los datos más significativos y va a ver las consecuencias y las recomendaciones que usted obtuvo de esos datos. O sea, en simples palabras, todo lo que tenemos que presentar nosotros en este capítulo es interpretación y sintetización de la información. De nada me sirve presentar tantos datos, de nada me sirve presentar tanta información si yo no la comprendo, si yo no la interpreto de alguna manera. Y es donde usted tiene que tener un orden lógico, un orden lógico para saber identificar esa información. Repito, es un riesgo que usted va a tomar en ese sentido. Pero recuérdese, usted es el experto, usted es el conocedor del problema. Está teniendo el apoyo de su asesor en ese sentido. Él se ha dado cuenta qué tipo de información está presentando, pero los demás no, en ese sentido. ¿De qué me sirve poner 70 páginas de datos estadísticos
cuando los pude haber sintetizado a 10, 15 páginas propiamente. Las demás personas lo que quieren es ver la información que usted obtuvo, no toda la información que usted recapituló o no toda la información que usted hizo en su trabajo de campo, sino que la sintetización propiamente de esos datos cuantitativos o cualitativos. Y es donde usted debe de manejar ciertos procesos o debe de manejar ciertas recomendaciones para poder hacer ese proceso de la mejor forma. Entonces, para eso, usted debe saber propiamente, en este caso, saber comprender y saber interpretar los resultados de la investigación. Y es donde viene ahorita propiamente algún tipo de sugerencias o algún tipo de reglas o pautas que usted debe de manejar propiamente a la hora de saber presentar esos datos. Entonces, esa interpretación de los resultados es muy importante o es realmente la parte esencial de toda su tesis en ese sentido. Entonces, hemos dicho que la investigación es una poderosa herramienta a lo largo. Ahora hay que presentar ese tipo de datos. Pero usted debe de presentarlos de alguna forma a través de los datos recogidos, a través de esa interpretación de resultados, a través propiamente de una investigación de las ideas significativas para poder extraer esa información. Y es donde ustedes deben de colocar propiamente dentro de ese apartado esos datos, deben de presentar propiamente el por qué hicieron ese trabajo de investigación, el por qué realmente según ustedes obtuvieron esa información. Y es ahí donde van a hacer ese proceso de interpretación. Hay que saber diferenciar los hechos concretos a los hechos abstractos. Los hechos abstractos es la estadística que ustedes están teniendo. Lo que queremos es lo concreto. Lo que queremos propiamente es presentar esas observaciones, presentar esos datos que a usted le va a servir propiamente para poder tomar en cuenta propiamente la información. Y es aquí donde es muy importante lo siguiente, el juicio, en este sentido. El juicio tiene que ser objetivo. Es donde usted va a interpretar los hallazgos obtenidos propiamente y los va a convertir en conocimiento. Ojo a eso. Esos datos que usted tiene ahora nos los debe de presentar según el punto de vista de usted profesional, cómo usted obtuvo esa información y cómo usted la adecuó a su comprobación o rechazo si usted trabajó hipótesis en este sentido. Lo que queremos es que ustedes nos presenten esa información de su trabajo de campo y cómo usted la está interpretando como profesional. Entonces, la primera pauta que usted debe tomar en cuenta es a la hora de hacer el proceso de las gráficas. Y eso lo miraban hacia en el marco metodológico. Cada gráfica es el resultado de cada pregunta que usted presentó en su cuestionario. Pero lo mirábamos allá propiamente. Si ese cuestionario tiene 40, 60 preguntas, propiamente no voy a presentar las 40 o 60 gráficas, porque si no, ¿cuándo termino propiamente? Entonces usted puede tomar una decisión de unir varias respuestas. Usted es el experto, usted es el conocedor, usted de alguna forma podrá presentar ese tipo de graficación donde podrá unir los datos o donde de alguna forma podrá interpretar o podrá presentar esa información sintetizada. Es un riesgo que se comete a veces. Es propiamente donde algunas personas o algunos asesores creen que el investigador podría estar cayendo en sesgos de presentación de datos. Pero usted es el experto, usted es el conocedor y usted necesita que su trabajo sea lo más sintetizado, que su trabajo sea lo más reducido. Entonces, existen ciertas reglas que usted debe de presentar. En esta parte, las reglas son las siguientes. Número 1. Examine e interprete los resultados. Presente el significado y presente la limitación de la información. O sea, redúzcala. No nos sirve tanta información. Debemos ser lo más claro, lo más conciso propiamente. Trate de tener la segunda regla. Trate de tener una coherencia propiamente. Trate de tener propiamente en sí la descripción propiamente de los datos hallados entre sí. ¿Qué significa? No repita información, no repita datos propiamente. Maneje una coherencia lógica. Si tiene preguntas que usted en algún momento cree que se repiten propiamente en la presentación de datos, únalas en una misma gráfica, en una misma tabla. Pero cada tabla o cada figura o cada cuadro, usted debe ir numerándolos propiamente. Eso es lo que a veces a algunos se les olvida. La numeración propiamente o la descripción o el título del gráfico.
Y eso lo mirábamos allá en el marco metodológico. Cuando nosotros vamos a presentar esas gráficas, debemos de manejar 4 postulados. 1, título de la pregunta. 2, la gráfica propiamente. 3, la interpretación que nosotros le vayamos a dar, ya sea una interpretación descriptiva o una interpretación estadística. Y 4, que a algunos se les olvida las conclusiones. Y lo decíamos allá y les daba el tip. Cuando ustedes colocan ahí propiamente las conclusiones de cada gráfica, ya están haciendo las conclusiones generales de su tesis. Pero allá en el informe final no tengo que poner tantas conclusiones, entre 5 a 7 conclusiones. Si usted quiere poner más, es decisión suya. Nadie se lo va a discutir. Pero lo recomendable dentro de una tesis es entre 5 a 7 conclusiones, igual las recomendaciones en ese sentido. Se trata de sintetizar, se trata de presentar los datos más elementales o los datos más importantes, según usted, de todo el proceso de investigación. Por eso les vuelvo a repetir, algunos creen que este capítulo 4 es el más extenso. No, debe ser el capítulo donde está la mayor sintetización de todo el proceso de investigación. Entonces luego vienen las siguientes pautas o la siguiente regla. Sacar propiamente o destacar cualquier consecuencia teórica. O sea que en este caso compruebe si su teoría era verdadera o falsa. Así de sencillo. Con la presentación de los datos. Con la presentación e interpretación de ese tipo de información que usted está haciendo. O sea, ya usted hizo la teoría allá en el marco teórico. Aquí descríbala. Aquí veamos si esta teoría que usted planteó es cierta o falsa. ¿Se recuerdan allá cuando vimos el marco teórico? Yo les decía, presenten la teoría. No nos interesa saber todavía si es falsa o no esa teoría. Esa la vamos a verificar allá en el trabajo de campo y la vamos a confrontar cuando hagamos la tabulación e interpretación de datos. Ahora la estamos haciendo. Es ahora donde usted propiamente, y esto es válido en este sentido, y algunos asesores le hacemos esto en este sentido, es que usted presente esos datos y si usted cree que puede hacer algún tipo de cambios a su teoría en base a la información que usted tuvo, puede hacerlo. En este caso, puede regresar a ese marco teórico del informe final y hacer algún tipo de modificaciones o algún tipo de cambios. Claro, hay algunos asesores que van a decir lo siguiente, entonces ahí está cayendo en sesgos, porque ahí está desviando la atención. Ese es un punto debatible y eso a veces donde no nos ponemos de acuerdo asesores. No, usted presenta los datos tal y como los obtuvo. Si su hipótesis o su teoría fue falsa o negativa, ahí tiene que demostrarlo. Claro, también es válido ese sentido, pero a veces hay que hacer algún tipo de cambios, porque recuérdense que ustedes, en este sentido, para los que hacen tesis, ahora hicieron ese trabajo de campo, ahora confrontaron la teoría a la práctica, pero, ojo en ese sentido, es que no sé cuánto tiempo ustedes hayan tardado en hacer ese trabajo de campo. La mayoría de tesistas quieren las cosas de un día para otro. Voy a ir a hacer el trabajo de campo el día lunes y solo con un par de horas. No, se requiere varias visitas, se requiere varios procesos de confrontación. Claro, dependerá propiamente de cuál es el interés o el propósito que tenga en su tesis. Entonces, la siguiente pauta es lo siguiente. Usted debe presentar los datos en esa sección propiamente y debe de comentarlos, debe de resumirlos, debe de interpretar lo que decíamos. Título de la pregunta, la gráfica propiamente y luego la interpretación. Es que hay algunos estudiantes que no lo interpretan. Solo ponen la gráfica propiamente, ponen ahí los datos y ¿qué? ¿Qué se tiene ahí? No hacen ese proceso de tabulación, no hacen ese proceso de interpretación. Es muy importante que usted presente propiamente esos datos y que usted los comente en una forma resumida. Eso le va a permitir a usted de alguna forma poder hacer alguna afirmación o poder concluir o poder sacar recomendaciones en base a esa información que usted está haciendo. Entonces, es a la hora que usted haga ese proceso de investigación, a la hora que usted haga ese proceso de interpretar, le debe dar datos resultados o le debe dar datos propiamente producidos en base a una interpretación. Y es ahí donde usted tiene que tener una comprobación y una limpieza y una edición de datos. ¿Qué significa en este caso? Que debe de enfocarse a 3 procesos para la presentación de los datos. Claro, es donde usted va a manejar esa objetividad, es donde usted va a presentar propiamente ese tipo de información en base a ese tipo de gráfica o en base a ese tipo de datos.
Lo que usted debe manejar a la hora de presentar los datos es lo siguiente. Debe tener un proceso de detección, un proceso de diagnóstico y un proceso de tratamiento. Eso es lo que usted debe tener en cuenta. Y esto es lo que el asesor le debe de sugerir. Esto es lo que usted debe de alguna forma de comprender a la hora de hacer ese proceso. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Tenemos primero el proceso de detección, propiamente. Algunos le llaman la fase de cribado, propiamente. Vamos a ver en qué consiste eso. El proceso de detección o cribado propiamente consiste en que usted va a hacer una primera inspección de los datos. Va a detectar posibles errores o va a detectar posibles anomalías. ¿Se recuerdan cuando vimos la viabilidad y la factibilidad de su trabajo de investigación? Usted en algún momento pasó determinada cantidad de encuestas, pasó determinada información, pero cuando ya la tiene ahí, no cuadra, no coincide. ¿Se recuerdan? Usted pasó, por ejemplo, en un grupo 50 encuestas y solo tiene 40. 10 desaparecieron o le aparecieron 5 de más. Entonces ahí tiene que tener esos márgenes de errores. ¿Se recuerdan? En una investigación, lo normal es entre el 2 al 5%. Siempre van a haber algún problema, siempre va a haber algún tipo de inconveniente. Entonces, en esta fase de cribado o en este proceso de detección es donde usted va a verificar propiamente que todo lo que usted ha obtenido lo ha revisado y lo ha podido de alguna forma detectar qué tipo de información cree usted que no es la conveniente o cree usted que no es la adecuada para presentar. Entonces, el objetivo de esta fase es propiamente presentar los datos en una forma ya autoevaluada. Hacer propiamente un proceso de control, un proceso de revisión a la información en ese sentido. Y eso nos va a conducir a la segunda fase que se llama diagnóstico. La fase de diagnóstico implica ya una revisión más exhaustiva. Usted ya detectó en dónde pueden estar los problemas, en dónde están los errores, pero entonces de alguna forma usted va a poder abordarse y va a poder encontrar esos valores atípicos que le van a permitir poder encontrar las variables y la detección de esas anomalías. ¿Por qué se le presentaron esos problemas? ¿Por qué usted presentó 50 encuestas y solo le aparecen 40? ¿Cómo usted cree que pudo haberse desaparecido ese tipo de información? O si se le presentaron nuevos tipos de investigación o nuevas encuestas en ese sentido. Es donde usted va a hacer un autocontrol a su mismo proceso de investigación en ese sentido. Entonces es muy importante que el objetivo de esta fase usted pueda garantizar los datos de una manera más fiable, de una manera más precisa y pueda tener un formato adecuado para el proceso de análisis. Es muy importante la calidad y es muy importante el enfoque que le vaya a dar usted a la hora de presentar los cuadros. Es aquí donde es muy importante tomar el estilo de gráfica. Ojo en esto. No se trata de utilizar la gráfica, a mí me gusta la gráfica circular porque era más bonita. No, eso usted ya lo detallaron allá en las técnicas, lo detallaron allá en el método propiamente, donde explicaron cuál va a ser la forma de que ustedes van a presentar los datos. Allá lo tienen en su anteproyecto, allá lo tienen en su marco metodológico y también ya lo presentaron allá en su capítulo 3. Ahora tienen que coincidir. ¿Por qué ustedes están utilizando ese tipo de gráfica o ese tipo de cuadros para poder presentar esa información? Debe de ser una manera comprensible, debe ser una manera accesible para cualquier persona que lo vaya a leer. Y eso nos conduce propiamente a la tercera fase, lo que es la viabilidad de los datos. Es cómo voy a poder visualizar y cómo voy a poder describir esos datos. Es propiamente donde usted es donde va a tener esa fase crítica en su proceso de análisis. Es el formato que usted le va a dar propiamente para dar esa rapidez y para dar ese proceso de lectura. O sea, vuelvo a decir, sintetizar. No ponga tanta información, ponga lo más importante, califique esos datos de una manera subjetiva o de una manera objetiva, pero propiamente en el cual usted considere que es la esencia propiamente de su trabajo de investigación, la esencia de su tesis, porque es donde le van a estar preguntando, es donde usted va a tratar de comprobar, afirmar, negar o rechazar su teoría, comprobar, afirmar, negar o rechazar su hipótesis propiamente en ese sentido. Entonces debe tener propiamente un proceso de poder presentar esos datos o poder describir la información. Y es donde vienen algunos consejos para cuando usted haga ese proceso propiamente de visualización.
Aquí van algunos consejos para usted utilice ese tipo de gráficas. Número 1, utilice gráficas o utilice cuadros que le permitan ilustrar de una forma más sencilla la información. Agrupe las respuestas similares. Agrupe propiamente en este caso la información que usted tiene en base a ciertos temas o ciertos patrones que usted manejó o que usted detectó en el trabajo de campo. Es lo que podríamos manejar como tendencias en ese sentido. Usted a través del proceso de recopilación de datos ha detectado que se está repitiendo la información o se está repitiendo muchos datos. Entonces usted trate de sintetizarlos ahí a la hora de presentar esa figura, o ese cuadro o esa tabla. También utilice cifras. En este caso, utilice tablas o gráficas que le permiten ayudar o visualizar. La gráfica tiene que ser grande. Ojo en ese sentido. Usted va a utilizar una gráfica por cada pregunta, pero esa gráfica tiene que ser propiamente grande para que las personas la puedan ver. El proceso de interpretación que usted va a colocar al final de la gráfica propiamente y sus conclusiones, se trata de que usted presente la sintetización, pero no es en sí la esencia de la gráfica. Lo que queremos ver es la gráfica, queremos ver esos datos, pero que se entiendan, que se comprendan propiamente. No solo de poner eje X y eje Y propiamente y poner ahí edades y poner género. No, debe haber un proceso propiamente de comparación de datos. Debe haber un proceso de saber interpretar. Y eso le va a permitir a usted tener poder proporcionar un contexto donde usted va a poder explicar su teoría o usted va a poder explicar su hipótesis en su proyecto de investigación. Y con eso usted va a poder tener propiamente el apartado para poder hacer sus conclusiones y recomendaciones. Es llegar al resultado final. Cierta o falsa su hipótesis, cierta o falsa su teoría. Comprobó lo que usted quería, comprobó lo que usted había planteado en su misión y visión, comprobó lo que usted pretendía hacer en su trabajo de investigación, allá cuando inició con el proyecto o cuando inició con la propuesta propiamente con el agregado de metodología, era lo que usted perseguía, era lo que usted quería obtener propiamente, o puede ser que usted tenga información completamente distinta y que a usted le haya permitido tener nuevo conocimiento. Tal vez usted interpretaba la realidad de otra forma, pero con la información que obtuvo, está presentando los datos objetivamente y está presentando los datos tal y como se obtuvieron, aunque usted no los acepte, aunque usted no los comparta. Y eso lo vamos a ver además en la última sesión. ¿Cómo puedo poner algún tipo de diferenciación o cuando yo no estoy de acuerdo con cierta información? Y utilice un lenguaje sencillo, un lenguaje directo. En este caso, se trata de que usted presente ese informe, presente esos datos propiamente en base a una terminología profesional, pero una terminología que sea entendible para los demás. Es cierto, a usted le interesa el resultado, le interesa la aprobación de su asesor y le interesa la aprobación de su quinteto o del grupo de sínodos que le van a hacer en el examen público propiamente, pero también debe de ser entendible para cualquier persona externa, para cualquier persona que no está enfocada a su carrera y también para cualquier persona profesional que va a utilizar su tesis como punto de partida para una investigación que él vaya a utilizar. Usted utilizó diferentes trabajos, utilizó tesis, EPS, ETS o cualquier tipo de trabajo académico. Igual le va a pasar a usted cuando otras personas utilicen su tesis de punto de partida. Entonces, es muy importante que usted presente ese tipo de información o presente ese tipo de datos propiamente centrados a lo que usted quiere hacer. Entonces, algo muy importante en ese sentido. Para poder reportar o para poder presentar los datos propiamente o los resultados, debo de hacer lo que se conoce como borradores. En ese sentido, debo de presentar esos datos a un primer borrador. ¿Se acuerdan cuando vimos el marco teórico? Borrador 1, borrador 2, borrador 3. En ese sentido, aquí se aplica lo mismo. Voy a presentar los datos tal y como yo los estoy obteniendo. Luego en el segundo borrador lo voy a sintetizar, voy a explicárselo a mi asesor, se lo voy a explicar a la persona que me está orientando para que a través de la discusión, a través del diálogo que tengan con él o con ella propiamente, podamos sintetizar esa información. Y a través de esa información o a través de esas sugerencias que él me da, puedo hacer ya mi borrador 3, que se va a volver propiamente la presentación de los datos. Debo de hacerlo varias veces. Debo de saber sintetizar la información. Pero aquí es lo que hacen algunos. Hacen el primer trabajo propiamente y ahí ponen tanta información
que no se entiende. Ponen tanta la información que se pierde a la hora de la lectura. Hay que saber recapitular. Utilice cuadros y gráficos pertinentes. Sepa utilizar muy bien el gráfico. Sepa propiamente presentarlo a través de un diagrama. Por ejemplo, un diagrama de barras, donde usted podrá hacer de alguna forma presentar los datos más categóricos, pero podría presentar un diagrama de dispersión, donde usted podría presentar los datos en una forma continua. Eso ya será decisión de usted, en consenso con su asesor, que usted vaya haciendo una como secuencia, vaya haciendo como una historia propiamente en el proceso de la presentación de datos. O sea, o como usted lo quiera presentar, a través de un dato más preciso o más conciso. Rotule los ejes. A veces a algunas personas se les olvida rotular X y Y propiamente en ese sentido. Presente los gráficos los gráficos propiamente a través de una leyenda. Indique en la parte izquierda o en la parte inferior a qué rangos pertenece, a qué frecuencias pertenece, a qué géneros, a qué edades propiamente pertenece este tipo de información. Porque algunos solo ponen la gráfica propiamente, pero no se entiende propiamente en ese sentido. No se sabe qué es X y no se sabe qué es Y propiamente en ese sentido. También debe de proporcionar un contexto, conceptualice, presente propiamente en una forma resumida su proceso, presente en una forma resumida la aprobación o rechazo de su teoría o de su hipótesis en ese sentido. Y eso nos va a conducir propiamente a la hora de que usted pueda presentar sus conclusiones. Las conclusiones nosotros las sabemos propiamente que en este caso constituyen las respuestas que usted ha encontrado, las respuestas que usted hizo en su proceso propiamente a la hora de presentar o plantear ese problema. Hay que saber redactar las conclusiones, hay que saber presentar ese contenido y análisis propiamente. Debe estar en estrecha relación. Las conclusiones, lo que se persigue es que usted pueda satisfacer en lo más mínimo propiamente lo siguiente. 1. La pertinencia o la importancia del problema, o en este caso, de lo que usted estuvo investigando. Concluya por qué usted escogió ese problema, por qué usted quiso hacer ese trabajo de investigación y justifique propiamente los datos. Razone la información a la hora de redactar sus conclusiones. Y eso le va a permitir poder tener consecuencias. Eso le va a permitir también revisar sus objetivos generales y sus objetivos específicos. Verifíquelos. Vea esos objetivos generales y esos objetivos específicos si coinciden con la información que usted obtuvo, con la información que usted está presentando. Eso le va a permitir de alguna forma poder justificar y poder concordar propiamente con el análisis y la percepción que usted está presentando. Se trata propiamente de que usted señale la forma y la medida en la cual ha logrado cumplir o no sus objetivos. Pero tampoco se olvide del objetivo temporal. ¿Recuerdan? Allá cuando vimos el marco conceptual. ¿Cuánto tiempo usted calculó o cuánto tiempo usted estimaba para hacer su trabajo de investigación? Tiene que también ponerlo aquí en una conclusión para de alguna forma, para que otros investigadores, para que otras personas que hagan su proceso de investigación sepan y conozcan las anécdotas y las historias propiamente de cómo usted hizo ese proceso de trabajo de obtención de los datos. Entonces es muy importante que a la hora de presentar esas conclusiones, tanto en los cuadros o a la hora de presentar sus conclusiones generales, usted pueda generar nuevas preguntas, generar nuevas investigaciones. Es lo que usted en algún momento utilizó como punto de partida para el desarrollo de su trabajo de investigación. ¿Se recuerda? Usted empezó a leer tesis, empezó a leer las conclusiones y a usted le creó alguna duda. ¿Por qué él presentó esto? ¿Por qué ella se quedó en esta fase? ¿Por qué no le dio continuidad? Y es lo que a usted le llamó la atención para continuar con ese proceso. Y es donde usted de alguna forma trate de no cometer errores. Trate de que se apoye propiamente en la evidencia de los resultados. Trate de concordar con la pregunta. Ojo, las conclusiones tienen que coincidir con la pregunta que usted hizo en el planteamiento del problema, porque a veces las personas, y también con la delimitación, a veces se les olvida especificar el grupo, a veces se les olvida especificar el lugar donde están trabajando propiamente. Y cuando uno confronta los datos, resulta que es de otro lugar, resulta que es de otro grupo de trabajo. Y esto me va a permitir, a través de esas conclusiones,
poder hacer el proceso de las recomendaciones. Las recomendaciones es donde voy a poder tener propiamente una sugerencia, donde voy a poder establecer acciones que permitan mejorar la situación a través de los datos que obtuve propiamente. Es donde voy a poder presentar los resultados de la evaluación para ver si son pertinentes en base a los objetivos. Es donde voy a poder presentar propiamente la información y cómo yo, como profesional, considero que puedo asociar ese nuevo conocimiento para que otros investigadores lo puedan continuar. Se trata de que usted, a la hora de presentar sus recomendaciones, sugiera. Lo hemos dicho a lo largo de este curso. Son sugerencias que usted le va a dar a la empresa, son sugerencias que usted le va a dar a la institución, son sugerencias que usted le va a dar propiamente a la comunidad. Allá ellos, si aceptan o no esas sugerencias, si aceptan o no esas propuestas. Usted solo las está presentando, usted está cumpliendo ese proceso. Y a la hora de hacer esas recomendaciones debe manejarlo de una forma a través de como una especie como de escalera, una especie como de ascender. Debe usted asociar las conclusiones y debe de asociarlo a las sugerencias que usted está planteando. Debe de coincidir propiamente esa situación que usted está presentando. También se trata de que cuando usted presente esas recomendaciones propiamente no hayan diferencias, que coincidan propiamente, que sean de alguna forma factibles a lo que usted presentó en sus conclusiones, porque a veces las conclusiones y las recomendaciones no coinciden en ese sentido. Debe de proponer usted diferentes alternativas, debe de usted proponer diferentes métodos e instrumentos para que otras personas que vengan atrás de usted continúen con el proceso de investigación. Y es lo que usted hizo con la lectura de esa tesis que a usted le sirvió de base. Usted leyó sus conclusiones, leyó sus recomendaciones, pero usted tomó una decisión. ¿Por qué no lo hacemos de esta forma? ¿Por qué no lo trabajamos de esta otra forma? ¿Por qué no lo presentamos de una manera más factible o de una manera más viable? Eso es lo que le va a permitir a usted poder presentar para futuros análisis. Todo es el proceso que a usted le lleva para hacer sus recomendaciones. Son sugerencias, son apartados que usted debe tomar para futuros estudios propiamente, para que otras personas propiamente puedan establecer conceptos y puedan tener una imagen posteriori y puedan cuidar su redacción, puedan cuidar propiamente el apartado de la presentación. Eso es muy importante a la hora de presentar sus conclusiones y recomendaciones. A muchos se les olvida la ortografía, a muchos se les olvida propiamente el apartado de la redacción. Recuerda, aquí propiamente se trata de que usted lo presente a tiempo pasado. Cómo usted hizo este proceso de investigación, cómo usted sugiere, cómo usted recomienda que se debe de solucionar ese problema. Usted ya hizo ese trabajo de investigación, usted ya hizo ese proceso de recopilación de datos. Entonces, ahora se trata de que usted presente la información, presente en una forma sintetizada ese tipo de datos o ese tipo de sugerencias para poder establecer acciones, para poder mejorar la situación, para poder partir de esos datos propiamente de la evaluación y de esa forma poder ser de una forma más concisa o de una forma más clara o de una forma más viable propiamente el proceso que usted está haciendo o el proceso que usted quiere presentar en ese sentido. Bueno, entonces es muy recomendable lo siguiente. A la hora de hacer el proceso, tanto de las conclusiones y recomendaciones, tenga en cuenta lo siguiente, la pregunta de la investigación. Explíquenoslas aquí, detállenoslas. Si usted pudo llegar propiamente a esos datos que usted perseguía, preséntenos nuevamente su hipótesis. Preséntenos nuevamente si esa hipótesis es positiva o negativa. ¿A qué resultado llegó usted propiamente? Considere explicaciones alternativas. De un punto de partida propiamente para explicaciones para que otros investigadores puedan continuar. Deje algún tipo de duda, deje algún tipo de interrogante, deje algún tipo propiamente de circunstancia para que usted pueda influenciar positivamente en otras investigaciones. Deje como un gusanito propiamente, deje como un tip para que otros investigadores que lean su trabajo se interesen y continúen con el proceso donde usted se quedó propiamente. Eso es lo que algunas personas hacen cuando revisan, lo vimos a lo largo de estas clases propiamente, donde algunas personas no hacen trabajo de campo. Sencillamente vuelven a tabular y vuelven a presentar los datos o a interpretar los trabajos que otras personas ya hicieron. O sea,
pido la información de estas personas propiamente que hicieron su trabajo de campo, les pido autorización para hacer un proceso de tabulación e interpretación y yo los interpreto de otra manera, yo los interpreto de otro punto de vista propiamente y estoy presentando un resultado de otro punto de partida, estoy presentando los resultados desde otra perspectiva propiamente en ese sentido y es donde me va a poder conceptualizar, es donde voy a poder tener esa perspectiva de comparación, donde voy a poder de alguna forma comparar trabajos anteriores al trabajo que estoy presentando ahora. Y eso le podrá motivar, ya dependerá de usted cómo lo presente, para que otros investigadores continúen. Es lo que a usted le llamó la atención cuando tuvo como base esas tesis para hacer sus antecedentes del problema, esas tesis para hacer su marco teórico propiamente. Entonces, trate de identificar tendencias, trate de crear propiamente patrones o discrepancias para que otros investigadores puedan continuar con ese proceso, para que otros investigadores puedan tener referencia en ese sentido a lo que usted está presentando o a lo que usted presentó en ese tipo de datos. Entonces, es muy aconsejable que haga una interpretación de uno de esos datos en una forma correcta, haga una presentación de esos datos en una forma útil y relevante y trate propiamente de sintetizar, pero presente alternativas, presente nuevos puntos de partida, presente nuevos procesos para que otros investigadores que vienen atrás de usted les pueda causar algún tipo de duda, de interrogante. Podamos revisar ese proceso, podamos recapitular. O si usted quiere, que a veces a muchas personas no les gusta, pues probablemente lo que se conoce, se recuerda cuando vemos los diferentes tipos de trabajos académicos, las revisiones por pares, que otras personas verifiquen propiamente los resultados que usted está obteniendo, que vengan otros investigadores, que vengan otras personas y verifiquen esos datos. A veces al estudiante no le gusta eso, que le verifiquen esos datos, porque tal vez algunos van a decir, es que yo no hice ese trabajo, tal vez yo me inventé los datos. Es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Si usted se inventa los datos, tiene que atenerse a las consecuencias en ese sentido. Pero en muchas facultades permiten propiamente que usted, de alguna forma, o otros estudiantes puedan revisar la información que usted tuvo para convertirla en revisión por pares. O usted la podría hacer, eso ya queda a criterio de usted, ojo, es lo más recomendable, pero no significa que sea una regla, pues en el sentido, si usted continúa sus estudios superiores, usted sacó su licenciatura, trabajó esa tesis propiamente, y en la tesis de maestría podría darle continuidad a su trabajo de tesis de licenciatura. Eso sería lo ideal, pues usted está verificando los datos, usted es el experto del problema. ¿Por qué se va a complicar la vida buscando otro problema en una tesis de maestría? ¿Por qué no continúa su tesis? ¿Por qué no continúa esa tesis que tiene usted a nivel de licenciatura? Eso es lo que se recomienda en las tesis de maestría, darle esa continuidad, darle ese proceso de trabajo. Claro, ya dependerá de usted, pues en ese sentido, ya dependerá de esos gustos, ya dependerá propiamente de ese proceso para poder presentar esa investigación o para poder hacer ese tipo de interpretación. Entonces es muy importante que usted maneje también a la hora de presentar los resultados. Esto muy pocos lo hacen, ojo en este sentido, muy pocos hacen este apartado. Cree un cuadro sinóptico o cree un mapa conceptual propiamente. Se trata de que usted proporcione una tabla de resumen donde pueda explicar los datos que usted obtuvo o los datos que usted está proporcionando para que otros investigadores o para que usted mismo pueda continuar con el proceso de investigación. Se trata de que usted pueda incluir ciertas claves, ciertas medias, ciertas medianas, ciertas desviaciones propiamente, para que otros investigadores o usted en trabajos posteriores pueda continuar. Donde usted se quedó, se continúe con ese proceso de investigación. O si usted lo quiere hacer a nivel de maestrías, pues continúe con ese proceso. Presente ese tipo de información donde usted se haya quedado. Eso sería lo ideal. Y así nos indican y así nos enseñan propiamente en las maestrías, dar esa continuidad. Usted es el experto. Lo único que está haciendo en la maestría, ojo en el sentido, es especializarse en ciertas ramas del conocimiento de su carrera. Y eso lo vimos allá en las primeras sesiones. En las tesis de licenciatura estamos presentando conocimientos generales de toda la carrera. Pero ya en tesis de maestría o doctorado ya me estoy especializando en ciertos campos del conocimiento, ya me estoy especializando en cierta información y usted es el experto, usted viene trabajando ese proceso de su tesis, queda a criterio ya de usted, queda propiamente al enfoque que usted le vaya a dar
propiamente a ese proceso de interpretación, a ese proceso de saber publicar ese tipo de investigación científica, al poder cumplir propiamente ese proceso que hicimos al inicio propiamente de la clase o al inicio propiamente de esa investigación, donde estábamos indicando que la investigación es una serie de métodos, donde vamos a poder resolver el problema, donde vamos a poder dar una solución o vamos a poder presentar los datos a través de operaciones lógicas, donde hemos tenido un punto de partida. Eso ya quedará a criterio de usted propiamente. Y a través de eso usted podrá presentar en una inspiración humana, podrá presentar a través de ese nuevo conocimiento propiamente las actividades que usted encaminó para la solución parcial o total al problema que a usted le llamó la atención. También a través de ese proceso usted pudo explicar los conjuntos de estrategias, las tácticas, las técnicas, los instrumentos que le permitieron o que le permiten generar, consolidar y poder profundizar un neoconocimiento. Ese es el objetivo de la tesis, presentar un nuevo conocimiento, presentar nueva información. ¿De qué me sirve presentar datos estadísticos si no llego a una conclusión, si no llego a una recomendación, si no llego a una nueva teoría, no llego a nuevos datos propiamente, a nuevos conocimientos? Y es donde la mayoría de tesis se queda propiamente. Solo presentan los datos, pero no, de alguna forma, no saben publicarlos, o no saben hacer ese proceso de confiabilidad, o no saben implementar propiamente una continuidad. Sepa presentar la información, sepa presentar esos datos. Usted es el experto. ¿A qué llegó? ¿Qué es lo que quiso demostrar? ¿Qué es lo que de alguna forma pudo demostrar en ese sentido? Y eso es lo que usted va a presentar como el nuevo conocimiento, ese neoconocimiento, esa nueva propuesta. Eso es lo interesante en las tesis. Nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos apartados que usted quiere presentar, que usted necesita que la comunidad, que la universidad, que la facultad los conozca para poder transmitírselos a otras personas y estas personas le puedan dar continuidad. Ese es el conocimiento, esa es la continuidad en un proceso de investigación y eso requiere de alguna forma preparación y eso requiere ese interés que usted le vaya a dar a su proceso de investigación, esos pasos, esa secuencia que usted tiene. Y eso de alguna forma lo va a poder hacer usted o lo va a poder demostrar a través de ese método, a través de ese conjunto de principios generales para poder establecer la base de la investigación. Y usted sabe que el método es un procedimiento concreto que usted ha empleado de acuerdo al objeto y de acuerdo a los fines que usted se organizó para ir cumpliendo paso por paso, para que no sea una carga, para que no sea un proceso pesado. ¿Recuerdan allá cuando vimos el marco teórico? El marco teórico no tiene que ser una carga pesada, tiene que ser un punto de partida. Y ahora usted está dejando para otras investigaciones posteriores datos que le van a servir a esos investigadores. Los datos que usted obtuvo, probablemente cuando usted recopiló, hizo sus antecedentes del problema, le sirvió a usted de punto de partida. Ahora tiene que dejar esto propiamente a otros investigadores. Claro, dependerá de ellos si le quieren dar continuidad o no, o si ellos quieren volver a repetir el problema. Eso ya es problema ya de ellos. Usted ya hizo la presentación de datos, ya está presentando esa información, ya se tratará de ellos si continúan o no. O dependerá de usted si quiere continuar eso en estudios superiores, en maestrías, en doctorados o postdoctorados. Eso es una decisión eminentemente personal y es una decisión que le corresponde a usted única y exclusivamente si le quiere dar continuidad a ese proceso o si usted quiere implementar esos resultados para que otros investigadores continúen donde usted se quedó. Eso es en sí la esencia de todo ese proceso o la esencia de todo ese trabajo de investigación. ¿Cómo usted los puede presentar? Existe una infinidad de métodos. Existe propiamente una serie de características. Y esto, probablemente, aquí hay unas personas que están llevando el curso de EPS. Allá en EPS hay un capítulo que se llama sistematización. En la sistematización del EPS es que usted presente qué fue lo que estuvo trabajando durante 3, 4, 5, 6, 7 meses. Aquí usted podría presentar, ojo, y esto puede ser un tip para ustedes, no a través de estadísticas, no a través de gráficos. Puede usted hacer un tipo de dramatización, puede hacer usted una descripción, puede hacer usted una historia, puede hacer usted a través de una presentación de un cuento
o las nuevas tesis que se están manejando. Recuerdan, lo vimos en la primera clase, las nuevas tesis que se conocen ahora como la documentatesis. Se trata de que usted presente esa información y que veamos su trabajo de campo, que veamos qué es lo que usted estuvo aplicando durante su proceso de investigación. Eso podría ser una forma de presentación de los datos. La mayoría lo utilizan a través de datos estadísticos, pero usted podría aquí presentar una historia, podría presentar un cuento, podría presentar una crónica, podría presentar una noticia, podría presentar un periódico. Eso es su creatividad. Esto ya depende propiamente de qué es el enfoque que usted le va a dar, pero también depende, ojo, en este sentido, de la mentalidad abierta de su asesor. Hay muchos asesores que se creen, o propiamente tanto ya con la tendencia de que todo tiene que ser en base a cuadros o estadísticas. No, usted puede presentar los resultados de su trabajo de investigación a través de ese documentatesis, o a través de ese video, o a través de esa descripción propiamente de esa situación que usted está presentando, a través de ese proceso de la descripción de la información. Preséntenos qué fue lo que usted estuvo haciendo, qué fue lo que usted trabajó, qué fue lo que usted presentó propiamente o qué fue lo que usted estuvo haciendo durante ese proceso de la obtención de datos. Y aquí es donde vienen algunos consejos propiamente. Usted puede utilizar propiamente para presentar sus datos, como decíamos, un texto narrativo. Y ese texto narrativo usted lo podría hacer a través de los siguientes factores. Podría ser un cuento. Es la creatividad. El cuento es una narración breve, con pocos personajes, pero con un desenlace rápido. O podría ser una leyenda propiamente, donde usted va a hacer una narración, donde usted va a mezclar hechos reales con hechos sobrenaturales. Es su creatividad. O usted podría presentar un mito, donde usted va a presentar una historia propiamente de corte fantasioso, pero que va a explicar a través de un sistema, de un método científico, las causas y orígenes de ese fenómeno o problema que usted estudió. O puede hacer una novela propiamente. En este caso se trata de una narración real o ficticia, mucho más extensa que el cuento propiamente, pero que usted va a presentar a través de diferentes personajes, que usted va a tener una secuencia en ese sentido. O puede hacer una poesía. Hay muchas tesis que a los estudiantes les gusta la declamación o les gusta la poesía, que hacen una presentación de los datos en una forma épica. Narran los hechos legendarios, reales o ficticios a través de una declamación propiamente, a través de una poesía. Es ser creativo, es ser original. O puede usted manejar una crónica. Eso se maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación, donde usted va a tener un texto que a través de un orden temporal va a ir presentando los hechos y los va a ir contando a través de una historia. O puede ser una noticia propiamente. Puede usted crear un periódico en ese sentido, donde usted va a crear un género periodístico y va a narrar brevemente los sucesos de todo su proceso de investigación. O puede manejar un reportaje en ese sentido. Son ahora lo que hemos dicho a través de las documentatesis. Esos reportajes es donde usted presenta en una forma más extensa, pero a través de un video, la información que usted estuvo haciendo. Y es ahí donde nos damos cuenta qué es lo que usted aprendió, qué es lo que usted adquirió de nuevos conocimientos. O lo puede hacer a través de una biografía. Nárrenos su historia, nárrenos sus procesos de investigación, descríbanos a usted esa fase, esos 14, 16, 18, 24 meses o más que le tardó en hacer el proceso de la tesis. Entonces, esta biografía es donde usted va a narrar ciertas partes de su vida. En este caso, nos interesa solo los aspectos de la tesis propiamente en ese sentido, para que otras personas vean los aspectos de realce o los aspectos que usted aprendió. Eso se trata a la hora de presentar los datos. ¿Qué es lo que usted aprendió? ¿Cómo usted supo aplicar todo lo que me enseñaron en la facultad y cómo lo puedo aplicar ahora a la vida real? Y es ahí donde está haciendo ese proceso de praxis en ese sentido. Y eso a veces lo que se nos dificulta. ¿De qué me sirve que me den toda la teoría en la facultad si no la puedo poner en práctica? Se trata de que cuando usted haga su trabajo de campo, haga eso, vaya a practicar, vaya a poner de alguna forma en vigencia esos conocimientos que usted adquirió a lo largo de su vida académica. Usted tuvo 5, 6, 7 años quemándose las cejas en ese sentido para poder llegar a ese apartado, para poder llegar propiamente a esa situación. Y usted lo puede ver a través de esta serie, de este curso. La creatividad, el aspecto de apartado de la presentación de los datos. Porque cuando usted haga su informe final, tiene que presentar un conocimiento nuevo. Tiene que presentar un tipo de información distinta. Bueno,
Si eso es lo que usted quiere, si eso es lo que usted pretende propiamente. Volvemos al apartado que siempre hemos dicho. Yo no sé cuál es el interés que usted tenga en hacer su tesis. Si solo la quiere por salir del paso o si solo la quiere por propiamente porque usted la está viendo como una inversión a mediano o a largo plazo. Eso ya dependerá propiamente del enfoque que usted le vaya a dar a su trabajo de investigación. Bueno, preguntas, dudas que ustedes tengan al respecto. Cedo el uso del micrófono o el uso del chat para poder aclarar. Si les funcionó estoy viendo ahorita, sí, Walter. ¿Lo escucho, Walter? No lo escucho, Walter. Tal vez sus compañeros lo escuchan, pero yo no lo escucho, Walter. Perdón que le interrumpa, Walter, no lo escucho, pero mientras Walter habilita el micrófono, propiamente, para Catherine Castillo, sí está funcionando el link sí funciona. Sí, Walter, disculpe, yo no lo escucho, realmente disculpe. Si quiere hacer la pregunta, hágalo ahí propiamente, o puede hacer una cosa, Walter, abandone un momento la sesión y vuelva a ingresar. Ahí también ya se le habilita el micrófono, en ese sentido. O sea, sálgase un momento de la sesión y luego ingrese nuevamente. Entonces, para Catherine sí está funcionando el link, sí funciona, Catherine. Vuelva a escribirlo bien o cópielo, en ese sentido, y ahí son preguntas que a usted le podrá responder, en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? Sin miedo, sin temor. Mientras Walter aparece nuevamente. Por favor, recuérdense, tienen hasta el 18 para hacer el examen parcial y el examen final. Ya muchos ya lo hicieron, en ese sentido. Ya muchos hicieron ese tipo de trabajo propiamente y algunos ya lo contestaron. Allá se les hizo el proceso de recapitulación. El examen parcial son 4 preguntas de falso o verdadero. ¿Qué hacer si tenemos un margen de error superior? En este caso, Gabriela, propiamente si es arriba del 5%, tiene que hacer una retroalimentación. Tiene que ver en dónde está cometiendo esos errores. Si tiene muy alto ese error, arriba del 5%, tiene que volver a recapitular todo. Tiene que ver propiamente en dónde está la deficiencia, en dónde está propiamente ese tipo de erradicación que se está haciendo. Entonces, Gabriela, yo lo que les recomiendo es volver a repetir, no todo el proceso de la tesis, sino que fijarse en dónde se están demostrando los errores y ahí tratar de evitarlos en ese sentido. Vamos a ver ahora si ya Walter, ¿escuchamos ahora? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Ahora sí, Walter, ahora sí. Muchas gracias. Licenciado, digamos, vamos en el proceso de todo lo que nos ha explicado detalladamente en demostrar nuestra teoría, pero nos damos cuenta ya estando en la práctica, en lo que estamos viendo ahorita en los resultados, que tiran ya sea un pequeño sesgo a lo que teníamos nosotros previsto. ¿Cambiamos el marco, cambiamos el título o cuál sería el procedimiento para su percepción? Aquí puedo aclarar también a Gabriela en ese sentido, en base a lo que Walter dice. Puede ser que esos errores, en base a lo que Gabriela nos pregunta o lo que Walter nos acaba de decir ahorita, puede ser que nos ocasione cambios en el título tentativo. Recuérdense, por eso se le llamaba título tentativo. Ustedes allá en el marco conceptual colocaron un título que ha sufrido cambios. Ojo, en ese sentido, recuérdense que ustedes ya tienen un anteproyecto aprobado, ya hicieron un trabajo de campo y eso les va a permitir que a la hora de hacer su título definitivo puedan mejorar o puedan cambiar la propuesta que ustedes traen. El problema en cambiar la propuesta, en ese sentido, es que podría ser interpretado por algunos asesores como que estuviera haciendo una nueva tesis. En ese sentido. Claro, lo que usted no va a cambiar es el lugar, lo que usted no va a cambiar es el grupo. Podrá cambiar ciertos elementos, podrá cambiar ciertos factores de la investigación para que, por ejemplo, lo que sea Gabriela, esos errores no sean superiores al 5%. En este caso, Walter, si ese título que usted tiene, ese título tentativo, y en base a la información que usted tuvo, coincide o no, puede que se convierta en el título definitivo. O puede ser que esos datos cambien por completo el título que usted presentó. Por eso se le llamaba título tentativo en ese sentido. Entonces, Walter, puede pasar esto,
que el mismo proceso de la investigación mejore su título o quede igual, en ese sentido. Eso ya será decisión ya de usted. Es el riesgo que usted toma. Usted es el experto. ¿Algo más, Walter? Gracias, licenciado, gracias. Igual, Gabriela, ¿algo más que ustedes quieran? Bueno, entonces vuelvo a repetir, por favor. Gabriela, y la triangulación. La triangulación es este proceso propiamente donde estamos observando la teoría, donde estamos observando propiamente la información que usted tiene y cómo usted hizo su trabajo de campo. Esa triangulación se trata propiamente de que usted verifique, que usted compruebe propiamente cómo obtuvo esa información, cómo usted la está confrontando propiamente con su proceso de datos en ese sentido, cómo usted hace ese análisis y cómo usted va a presentar propiamente los resultados. Se trata de que usted confronte la teoría con la práctica, confronte propiamente esa propuesta que usted está haciendo con la realidad que usted maneja propiamente. Entonces, esa triangulación de la información se trata de que usted presente sus objetivos, presente su teoría y presente los datos de campo en ese sentido. Eso requiere ya propiamente un análisis y requiere un proceso de interpretación personal en ese sentido. Bueno, entonces, por favor, les vuelvo a repetir, tienen hasta el 18 de octubre para hacer su examen parcial y, vaya Gabriel, para hacer su examen parcial y su examen final. Algunos ya lo hicieron, algunos, por favor, ahí revisan su correo. Algunos les pedí una información ahí y revisan su correo y ahí está la información para la continuación del curso, en este caso. Pero esa ya será decisión de ustedes. Ahí en su correo, si algunos tal vez puede ser que les haya llegado en el spam, propiamente revisen si no les ha llegado. Y si no, pues escríbame, ahorita los voy a poner en el chat. Si no les ha llegado mi correo, propiamente, ahorita se los pongo. Si a alguno no les ha llegado la información propiamente, entonces ahí está el correo para que yo les pueda mandar la información con la continuidad del curso, que sería después de finalizado este curso. Bueno, ¿alguna otra duda? La otra semana vamos a estar viendo, la otra semana tenemos la sesión número 12, ya no solo nos quedan 3 clases, ya solo nos quedan 3 sábados propiamente. En ese sentido, la otra semana vamos a ver propiamente el tema del plagio. Es lo que vamos a estar viendo. El tema que muchos utilizan, eso ya queda a criterio. Recuerden que esto es muy ético, en ese sentido, lo que para algunos es ético, para otros no propiamente en ese sentido. Entonces, hay algunas personas que les gusta plagiar tesis o consideran de que es necesario plagiar tesis. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de tesis. Les voy a enseñar cómo plagiar en ese sentido, pero también cómo los pueden detectar. Esa es la idea. A toda acción hay reacción. También les voy a enseñar cómo utilizar ciertas plataformas para poder medir el plagio de ustedes o cómo poder ocultar el plagio en esas plataformas. Y aquí viene un poco de lo que vimos allá cuando vimos el tema de la inteligencia artificial. Hay ciertas plataformas o cierta inteligencia artificial que oculta el plagio. Pues, pero ya entrará a criterio de usted, es que lo hizo la computadora, no lo hice yo. Pero con eso me logré graduar, pues es ya decisión de cada quien en ese sentido. Entonces, la otra semana vamos a ver el tema del plagio, los diferentes tipos de plagios que se manejan a la hora de presentar los trabajos de investigación y luego, dentro de 15 días, en nuestra penúltima clase vamos a ver los diferentes tipos de conocimientos y en la última clase, que es el 4 de noviembre, vamos a estar viendo cómo se hace el informe final de tesis, cómo se hace la defensa de un examen de tesis y vamos a ver propiamente cómo poder actuar o cómo poder responder a esas preguntas que nos van a hacer en el examen público. Esas son las 3 sesiones que nos hacen falta. Faltan solo 3 clases propiamente en ese sentido. Ustedes sí terminamos el 4 de noviembre. Entre semana vamos a terminar una semana después, porque con ellos solo si terminamos una semana antes, solo van a tener 13 clases. Entonces tenemos que ser equitativos. Entonces, con los de entre semana terminamos una semana posterior, para que les dé cabal las 14. Pero con ustedes sí tenemos las 14 sesiones completas. Entonces, por favor, les repito, hacer su examen parcial, su examen final, ahí se les aparece su punteo. Yo el 18 y 19 ya hago los cuadros propiamente para tenerlos listos y poder mandárselos a cursos libres y lo más pronto posible les pueda llegar su diploma con el cual ustedes pudieron ganar este curso y les servirá para créditos en ese sentido, en ese apartado. Y revisar también su correo para cierta información que les mandé en ese sentido. Entonces,
Si no hay mayores dudas, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda por ahí. ¿Algo que ustedes quieran plantear? Bueno, entonces la sesión número 12 la tenemos la próxima semana con el tema el plagio, probablemente. Entonces no me queda más que desearles éxitos, triunfos, bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Sí, Juan. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, Dice que tengo una duda sobre el otro curso de EPS, si no estoy mal. Sí, sí, revise el correo. eh, estaba diciendo que, vamos a ver, hay voluntariado, pero no sé exactamente. Ah, no, eso es en EPS, eso es en EPS. En tesis no se maneja voluntariado, solo en el EPS. Bueno, entonces en la otra sesión, entonces le voy a estar preguntando, tengo unas dudas sobre eso. Sobre el voluntariado. Ajá, sí, ¿En qué sesión es hasta? ¿Están el sábado en la noche o el jueves? el jueves. Bueno, entonces el jueves pregúnteme en ese sentido. Pero le repito, Juan, no le Sí. puedo hablar del voluntariado porque no sé de qué facultad es usted. Ah, de ingeniería. Es que no sé qué les van a poner a hacer en ingeniería. Ah, ya. El voluntariado depende de cada facultad. La única facultad que ya tiene estandarizado muy bien el voluntariado es Humanidades, que es como el proceso de reforestación. Pero Juan, ahí yo no le puedo explicar qué le va a poner a hacer su facultad porque no soy de ingeniería. Ah, ya. Eso usted le tendrá que averiguar. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué le iba a decir? Pero ese curso se gana con el examen y las tareas que están ahí, o hay que hacer un voluntariado para poder ganar. No, aquí no. Y recuerde que este es un curso de actualización. Yo no le puedo poner a hacer voluntariado porque este curso no tiene nada que ver con su facultad. Ah, ya. Este es un curso extra, por eso es curso libre. Vaya. Va, muchas gracias, Lick, De todos modos, licenciado. Juan, vuelva a ver el video de la sesión del voluntariado. Ah, va, está bien. En Wesley está. Va. Ujú. Ah, sí, vaya, está bien, lo voy a estar volviendo a verlo una vez más y cualquier duda le pregunto el día jueves. Jueves, va, Muchas correcto. gracias, le agradezco bastante. Feliz Entonces, tarde. gracias, Juan. Entonces, Adiós. éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Igualmente, Walter. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente.